Amigas y amigos, retomamos el hilo de los cortos teológicos. Estamos en el tema de las parábolas de Jesús, ¿ya? Para ver la relación entre el reino de Dios y la buena voluntad, el tema que está en el fondo de la temática, ¿no? Ya vimos cómo las parábolas representan las tradiciones convertidas en textos que remiten al Jesús histórico, a lo que Jesús realmente acentuaba como su propia doctrina, ¿ya? Su buena noticia, su evangelio, ¿no? Como vimos eso, ¿no? Está detrás todo el pensamiento arameo, incluso la nomenclatura aramea, aunque esté traducida al griego primitivo del Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús marca la nueva alianza, en contraste con la antigua alianza, que es la cercanía de Dios a toda la gente de la calle, a los sencillos, a los pequeños y a los pobres, ¿no? Por tanto, terminamos el otro día con la parábola del hijo pródigo, en que esa cercanía además es misericordiosa, es gratuita, no es merecida por nadie, ¿no? Ni por el pequeño que se lo farreó todo, digamos, y el padre lo espera y sin dejarle que muestre su arrepentimiento tan solo, es previo, el padre le muestra su gratuidad, su abrazo gratuito, ¿no? Y además al hijo mayor también le dice lo mismo. Si él no ha merecido la cosa, habría podido hacer todo lo que quisiera en su vida y nunca habría merecido el don gratuito de ese acogimiento, de ese acceder a la realidad misma de Dios, a su banquete, al acto eterno, ¿ya? Esa es la temática. Veamos esto hoy día en otras tres parábolas que marcan ese acento profundo en la misericordia como lo fundamental del valor de la existencia, lo que corresponde a lo que Dios es, ¿no? El mundo funciona por poder. Donde hay misericordia nos sorprende porque no corresponde al mecanismo habitual del mundo, que es siempre ser yo a costa de los demás. Cuando alguien se siente acogido sin que haya ningún merecimiento y sin que le convenga a quien los acoge, experimenta que lo fundamental es el acogimiento. Y eso puede fundar éticas de gratuidad, de acogimiento, como consecuencia de la experiencia del ser acogidos, ¿no? En esa línea querría señalar dos primeras parábolas que están solo en Lucas y luego una de Mateo, ¿no? Para terminar este ciclo, ¿no? La primera de Lucas es la de la subida al templo de dos personajes, que es un fariseo y un publicano. Suben al templo, ¿ya? Por tanto, es una parábola que conecta ya la lección con el tema de lo sagrado, prototípico, el templo, ¿ya? Y lo ubica el texto de Lucas con este antecedente. Dice: dijo Jesús a algunos que se consideraban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, esta parábola, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, ¿ya? Entonces, el fariseo está de pie, dice al comienzo, como cara a cara con Dios. Es el justo, se sabe justo y se sabe que él sí merece ser acogido por Dios, conectarse con Dios, ¿no? El concepto de justicia, que a veces va vinculado a la pretensión de el más religioso es el más santo. Y depende, ¿no? Depende. Puede haber mucha religión que sea usar a Dios por vanidad, que sea funcional a intereses mundanos y que no tenga nada que ver con la santidad propia de Dios, que es misericordia, no es poder, ¿no? Entonces, en contraste con ese fariseo, además, los fariseos en la época de Jesús representaban ya desde el año 64, con el momento en que Pompeyo conquistó y se impuso el imperio romano en lugar del griego, en Roma, los fariseos empezaron a tener mucha fuerza, mucho apoyo, y lograron, pues en tiempo de Jesús, que el Sanedrín
constituido por los 72 miembros del juicio supremo judío, ¿no?, eran mayoritariamente fariseos, y fariseos del ala dura, ¿ya?, del ala más puritana, ¿no? Por tanto, tenían mucho poder, ¿ya? En ese contexto, el fariseo, consciente de su poder, está ahí de pie, ¿ya? En cambio, el publicano, que tenían un trabajo que por ganarse la vida entraban en el sistema social y cobraban impuestos y tenían que pagar a Roma, ¿no? Esa perspectiva hacía que el publicano era visto como alguien que no era funcional a los intereses del poder judío, se aliaba con intereses romanos del opresor, ¿no? Por tanto era un mal oficio, ¿no?, para esa visión judía, sobre todo del poder farisaico, ¿no? Y el publicano sabía que no era muy cotizado en el mundo judío, y por tanto en el templo estaba ahí, dice, al fondo, y estaba echado, no se atrevía ni a levantar los ojos, dice el texto, ¿ya? Sintiéndose amartolor, dice el texto, sintiéndose pecador, En cambio, el fariseo se sentía justificado por Dios, ¿ya?, el justo cumplidor de la Torá. Entonces la parábola conecta con el final y dice que el publicano regresó a su casa justificado, o sea, objeto de la misericordia de Dios. En cambio, el otro lo contrasta, al no sentirse objeto de la misericordia, sino valorado en su justicia, no bajó justificado. Bajó justificado el publicano. El justo era el que experimentaba la misericordia y no el que se sentía merecedor de la admiración divina, poco menos, ¿no? Es un tipo de parábola que ubica en el tiempo de Jesús y en Jesús mismo un tremendo atrevimiento, Uno explica con estas parábolas que al final a Jesús, el Sanedrín, mayoritariamente fariseo, lo condenaron a muerte como blasfemo, digamos. Eran parábolas tremendamente, incluso políticamente, muy incisivas respecto al poder, ¿no? Esa es una primera parábola en Lucas, ¿no? La segunda parábola es la famosa parábola del buen samaritano, ¿no?, también de Lucas, en el capítulo 10, ¿no? Ahí el contexto de esa parábola es la pregunta de un rabino, de un maestro de la Torá. El maestro de la Torá le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la Torá, ¿ya? Y Jesús apela a la Torá misma y le dice, tú lo sabes, si eres maestro, ¿no? Y el maestro no le queda otra que recitar el Shema Israel, Deuteronomio 6, versículo 5, ¿no? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿ya? Eso. Y añade, y al prójimo como a ti mismo, el rabino. Si bien eso no está en el Shema Israel de Deuteronomio 6, no está el amor al prójimo, está solo amarás, la fuerza total del amor a Dios, ¿no? En cambio, hay que ir en el Pentateuco al Levítico, el capítulo 19, para encontrar el amor al prójimo, que lo ubica de otra forma. Dice así, capítulo 19 del Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde identifica al prójimo con los miembros de tu pueblo. El prójimo es la gente de tu mismo pueblo. Después añadirá en el versículo 14, el Levítico también, o bien los allegados al pueblo. Cuando dice, al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo. Ahí está, ¿no? Al forastero que se allega al pueblo. Entonces, en este contexto, el añadido que hace el rabino al Shema Israel y al prójimo como a ti mismo, alude al texto del Levítico, a los
allegaos al pueblo. Pero entonces ahí la pregunta tiene su sentido. El rabino le dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Me quedo con esto del Levítico? Bien, asumo el Levítico que se añade al Deuteronomio 6, ¿no? Amarás a Dios, hay que amar al prójimo, lo dice el Levítico. El prójimo son los allegados al propio pueblo. Y le pregunta a Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Quién es el prójimo? Y ahí uno ve la fuerza que tiene la parábola que pone Jesús, ¿no? Entonces Jesús dice, mira, había una persona que la habían cogoteado, los maleantes, ¿no? Un mísero total, ¿no? Tirado en el camino. Y entonces contrasta en forma también muy fuerte, digamos, muy incisiva. Bajaba, curiosamente, usa un adverbio así, bajaba por ese mismo camino un sacerdote. Vincula al tema religioso también la pregunta, igual que en la parábola anterior, la del templo, ¿no? Y bajaba un sacerdote. Y llegando a ese lugar donde había esa persona tirada en el camino, pasó de largo por el otro lado del camino, ¿ya? Y luego dice, bajaba un levita también por ese mismo camino. Y llegando a ese lugar, pasó de largo también por el otro lado del camino. Los dos personajes religiosos, el sacerdote y el levita, de la tribu sagrada de Leví, ¿ya? Entonces dice, curiosamente también, como la casualidad, bajaba por ese mismo camino, uno diría, ahora vendrá el buen laico judío, en relación al sacerdote y al levita previo. Pero Jesús extrema el tema en su respuesta de quién es mi prójimo, ¿no? Dice, baja por ese camino un hereje samaritano, un samaritano. Y llegó a ese lugar y se aproximó, y usa el verbo de la proximidad, y se aproximó tanto que lo acogió a ese tirado en el camino, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un hostal, le pagó al hostelero, le encargó que lo tratara muy bien a este. Dice, voy ahora a hacer lo que tenía que hacer y volveré, y si, para ver cómo está, cómo ha quedado, ¿no? Y si te faltó plata, te pagaré la diferencia. Y uno dice, se pasó en proximidad, se pasó en proximidad. Y cuando termina esa narración parabólica, Jesús invierte la pregunta. A él le ha preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta, ¿quién te parece que actuó bien con respecto, que se aproximó, que trató como prójimo? Y el otro, obligado, incluso tiene que emplear la palabra, el que actuó con misericordia, el que decidió por el mísero en esa situación, ¿ya? Y entonces Jesús le responde, ¿quién es mi prójimo? Y dice, pues ve y tú haz lo mismo. Haz lo mismo. Lo diría, lo fuerte que hay ahí es, no imites, no hagas, no actúes como actuó ni el sacerdote ni el levita, por sagrados que sean. No es lo que corresponde. Actúa como actuó el hereje samaritano, con misericordia. Donde hay misericordia, ahí se actúa de acuerdo a lo que Dios es. Ahí se entiende ese texto de la tradición judía que tomará el mismo Lucas, capítulo 6, versículo 36, ¿no? Sean misericordiosos porque Dios es misericordioso. ¿Ya? Sean Geset o Hasidim porque Dios es Geset. ¿Ya? Dios es misericordia, no es poder, no es sacralización del poder, no está más en el sacerdote y el levita, está más en el misericordioso. Toda religión vale en la medida que motiva a la misericordia. Si no motiva a eso, no sirve de nada la religión. Puede ser correrse. Lo que dirá la tradición occidental más crítica, puede ser opio del pueblo la religión, ¿no? Y la religión dominante ser la religión de la clase dominante, la pretensión de usar a Dios en función de intereses de poder. Ese es el riesgo. La misericordia como criterio es profundo, ¿no? Y el último tema que va vinculado a esto es el famoso capítulo 25 de Mateo, con que termina el bloque de las parábolas, ¿no? De todo el Evangelio. La parábola
que llamamos del juicio final, 25, versículo 31 en adelante, ¿no? El contexto de esa parábola de Mateo es un contexto apocalíptico, ¿ya? Apocalíptico significa de imágenes, digamos, de cósmicas, ¿no? Y de hundimiento de las estrellas que se caen, etc. Todo el tema apocalíptico, ¿no? Que es sacado, la imagen a que alude Mateo 25 ahí, es sacado del profeta, del libro de Daniel, que es un libro apocalíptico, Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, ¿no? Todo ese tema, que es el tema del Hijo del Hombre, esa categoría de Daniel, que irrumpe para juzgar con ángeles y con trompetas, ¿no? Como la imagen de un fin de mundo. Pero un fin de mundo que no tiene un valor informativo que lleve a la pregunta ¿y cuándo será todo eso?, ¿no? Del fin del mundo, como dirá mismo Mateo, ni el Hijo del Hombre sabe, solo es secreto del Padre. No es la pregunta importante. La Biblia no pretende informar sobre fines del mundo, nada, ni informar, ni sacar consecuencias informativas de las situaciones actuales, por ejemplo, en Israel o en Ucrania. Eso es una mala interpretación siempre de la Biblia. La Biblia no pretende informar, pretende transformar, que quizá puede servir lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, etcétera, para llamar a la conciencia, sacar las consecuencias de lo malo que puede producir el ejercicio del poder. Y lo importante, por tanto, que es asumir que lo fundamental es la misericordia y no el poder. Y por tanto no es el armamentismo, sino el acogimiento y el abrazar a la gente en lugar de fabricar armas. Ese es el tema y la consecuencia que hay que sacar de estas situaciones, ¿no? Y entonces, en esa línea es bien notable esta parábola, porque dice que ese Hijo del Hombre, el criterio del juicio, a Dios nunca lo ha visto nadie, para ver qué es lo que vale la pena decidir en la vida, durante la fugaz vida de que disponemos para decidir, para ejercer la libertad, se nos da el criterio, qué es lo que vale la pena, lo que ha tenido alguna trascendencia en la vida de lo que hayamos hecho. No es lo que hayamos logrado con el poder ni que vayamos a la luna, eso no habrá sido para nada, habrá sido vanidad de vanidades. Todo lo que hayan hecho o no hecho los terrícolas con su poder habrá sido por nada. Lo importante, lo único que huele a trascendencia, que habrá valido la pena, es la misericordia. Y ahí pone, el criterio del juicio es, unos les dice, ustedes tienen sintonía, entran en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba preso en la cárcel y me visitasteis. Obras de misericordia que llamamos, ¿no? Fíjense, además dice, todo esto es lo que tiene que ver con el reino. Y le preguntan, ¿y cuándo te hicimos todo eso? No lo hacían por Dios, lo hacían porque captaban, intuían que la misericordia es lo que valía y por tanto decidían por el que necesitaba misericordiosamente. Y Jesús le dice, lo que han hecho a uno de estos, los más pequeños, les dirá, don el agistón, los míseros, a mí me lo hicieron. ¿Ya? Y ese a mí ahí identifica ya el acto trascendente con lo que Dios es, el yo soy de Jesús, ¿no? Lo que han hecho a uno, y pone en I, a uno, no así en general lo que han hecho por la humanidad, lo que han hecho a uno, al que entra en tu proximidad, en tu espacio-tiempo concreto. Es el uno concreto que cambia, que un día es uno y otro día es otro. Lo que hacen a cada uno de los que se cruzan en tu camino, a mí me lo hicieron. Toda misericordia ejercida con cada uno de los que entran en nuestra proximidad tiene trascendencia, tiene que ver con el reino de Dios. Y al revés, los que se corren, como el sacerdote y el levita de Lucas, ¿no? Eso no habrá tenido ninguna trascendencia por poder que hayan ejercido, hayan acumulado. Todo habrá sido por nada. No pide el juicio ni bautismo, ni de qué religión eres. Todo queda relativizado. Todo es relativo a la misericordia. Una religión vale si motiva a la misericordia y si celebra que lo fundamental es la misericordia. No si celebra que gana el poder ni que motiva el poder a costa de la misericordia.
esa religión es vana. Es la definición que hará la carta de Santiago, en el capítulo 1, y con eso termino. Santiago dirá, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y las viudas en su tribulación, manteniéndose así incontaminado del mundo, no ejerciendo el criterio del poder mundano, sino ejerciendo la misericordia, cuyo prototipo es en la antigüedad el huérfano y la viuda, el solo, el que está solo, el que necesita el apoyo de alguien, porque no se la puede solo, no tiene ningún poder, ¿no? La religión pura e incontaminada es, y uno esperaría una definición religiosa, y no, es atender a huérfanos y a viudas en su tribulación. Si no hay eso, no vale, es una gnosis la religión. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si alguien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve y necesita, es un mentiroso, dirá la primera carta de Juan. Es la gnosis religiosa, el tremendo riesgo de la religión, convertida en poder para sacralizar poder y no misericordia. Es el gran cambio que tiene que hacerse, y el diálogo interreligioso que debería ser para ayudar al mundo a valorar la misericordia y no valorar el poder desconectado a la misericordia. Ese es el gran tema de estas parábolas de misericordia. Seguiremos el próximo día en otro tema ya sobre la interioridad, la buena voluntad. Que estén bien.